Se ha presentado entonces la pregunta: ¿cómo podían los discípulos, para quienes tampoco significaba las reiteradas predicciones del Señor Jesucristo de su próxima muerte y resurrección, preguntarle acerca de su segunda venida? Porque es que esto es lo impresionante. Yo quiero que volvamos al pasaje de Mateo 24. Mateo 24:3 dice: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí lo impresionante es esto: cómo los discípulos, que han sido tan escépticos en aceptar que Jesús muera en una cruz y se vaya resucitado, porque el Señor lo ha anunciado en Mateo 16, lo ha anunciado en Marcos 9, lo ha anunciado en Lucas 9 y en Lucas 18. Ellos han sido escépticos. El mismo Pedro le dice: Señor, no te acontezca tal cosa. Y el mismo Pedro que le ha dicho: no te acontezca tal cosa, ahora está diciéndole: ¿y cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Significa que se va, que se va a ir. Sin embargo, hay que hacer una distinción entre la plena comprensión de una cosa y el estar emocionalmente interesados en ella. Entonces acá nos podemos decir que no es que los discípulos entendieran: el Señor va a morir, el Señor va a resucitar, el Señor va a reinar en los cielos, el Señor va a volver. No, sino que ellos quieren respuestas. Ellos quieren saber lo que sucederá. Los discípulos en verdad no pudieron entender en toda su profundidad las predicciones de nuestro Señor Jesucristo acerca de la resurrección entre los muertos. Eso fue algo que ellos no pudieron entender completamente, sino solo se refieren al Espíritu Santo. Pero sí algo de esta naturaleza que iba a suceder, ellos lo comprendieron. De modo que Jesús resucitaría y entonces iría al Padre para sentarse en el trono. Ellos querían saber, escúchenme bien, en su comprensión no tan exacta de la resurrección, ellos no entendían minuciosamente lo de la resurrección, pero lo poco que entendían, ellos estaban muy interesados en ese tema. ¿Saben por qué? Porque el Señor les había dicho: yo iré al Padre para sentarme en el trono. Y ellos querían saber con respecto a eso, porque el Señor les había prometido que ellos también se sentarían en tronos a reinar. Por eso están especialmente interesados en eso. Eso lo vimos en Mateo capítulo 19, verso 28, y lo volvimos a repetir en Mateo 23, verso 39. Entonces la pregunta que hicieron dio lugar al famoso discurso escatológico del Rey. Lo que estamos viendo hoy, palabras más, palabras menos, es que los discípulos van a recibir una respuesta que ha bendecido a toda la iglesia en general. Nosotros hoy, realmente, ustedes se han dado cuenta, hoy no comenzamos el discurso. Hoy solo hemos hablado de la ocasión del discurso. Hoy les he nombrado de qué va a hablar el discurso. Hoy les he hablado cuál es el propósito del discurso. Y también les he hablado de que quiénes fueron los que le hicieron la pregunta al Señor Jesús. Bueno, la ocasión fue la destrucción del templo, y como esa está ligada a los eventos finales. 2. El Señor que quiere motivarnos en Mateo 24 y 25 a que velemos, a que guardemos nuestra fe, a que esperemos ansiosa y anhelantemente su segunda venida. Pero también tenemos que entender que es muy importante nuestra visión de los últimos tiempos para poderle dar una lectura correcta a los acontecimientos. Yo no voy a prometerles que vamos a conocer minuciosamente todo lo que va a suceder. Esa no es la promesa al abordar este curso, este tema del día de hoy. El propósito al abordar el tema del día de hoy es que entendamos sencillamente lo que el Señor quiso decirnos. Su voluntad revelada es lo que Él nos va a decir en este discurso de estos 2 capítulos. Su voluntad secreta es cómo van a suceder todos los acontecimientos, en qué momento, porque el Señor no da fechas. Sencillamente nosotros hacemos bien en velar, en tener fe y en creer en Él. El que persevere hasta el final, este será salvo.
Y no que seamos salvos solo hasta el final, no, sino que una persona que persevera en medio de la adversidad demostrará que su fe es una fe real que adquirió el día que nació de nuevo, una fe real que adquirió cuando el Señor empezó a actuar en su vida y cuando precisamente habitó el Espíritu Santo de manera permanente en él, pero que se verá evidenciada por perseverar aún en momentos difíciles. La época que estamos viviendo es una época difícil, sí, es una época difícil. ¿Seguirán sucediendo acontecimientos? Seguirán sucediendo, mis hermanos. La palabra de Dios dice que los postreros tiempos comenzaron con el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros el día de hoy estamos en lo postrero de los postreros tiempos. Es decir, estamos en lo último de los últimos tiempos. Los últimos tiempos comenzaron cuando el Señor Jesús nació. Cuando Él murió, resucitó y ascendió a los cielos, estábamos más cerca que cuando creímos, dice la Escritura. Pero ahora, el día de hoy, 2000 años después de que Él está sentado a la derecha del Padre reinando, hoy estamos en lo último de los últimos tiempos. Ahora, eso de decir de lo último de los últimos tiempos, yo no estoy poniendo una fecha. No estoy diciendo a 1, a 2, a 3, a 5 años. Acuérdense cómo son los breves del Señor. En breve vengo, dice Apocalipsis, Maranata, en breve. Y ese breve ha durado 2000 años. Porque para el Señor 1000 años son un día y un día como 1000 años. ¿Y por qué el Señor hace esto? Porque el Señor quiere que estemos preparados, no por miedo a que Él venga, sino porque estamos tan agradecidos con Él que en verdad nos queremos portar para su gloria, vivir para su gloria. El creyente no vive aterrado con el fin. Para el creyente el fin de las cosas no es producto de temor. Para el creyente el fin de las cosas es un motivo de alegría, de esperanza. Dice la Escritura que mientras los incrédulos sufren la venida del Señor, los creyentes la disfrutan. Es el momento, el día de su esperanza, es lo que hemos aguardado todo este tiempo. Por eso nuestra manera de pensar debe cambiar de manera radical a través de las Escrituras. Pidámosle al Señor que nos ayude en este tema que tenemos por delante para las próximas 10 predicaciones. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy el día de hoy muchas gracias por tu palabra. Tu palabra que no llega tarde, tu palabra que es maravillosa. Te bendecimos, te adoramos y te pedimos, Señor, que nos hables de lo que acontecerá. Tu palabra dice: cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Hacemos bien en poner nuestros ojos en lo que has anunciado y tomárnoslo muy en serio, porque de cierto nos dijiste que será así. Amén.